Estamos. ¿Cuántos dan gracias a Dios por las redes sociales? Amén. Amén. Gracias a Dios damos, y bueno, creo que nos acaban de conectar. Así es de que vamos directos a la enseñanza. Hoy vamos a continuar con la serie Cómo alcanzar la madurez espiritual. Así es de que hoy vamos a compartir el tema. Pues ya es el tema 3. Ya gracias a Dios el Señor nos está añadiendo de su palabra más bendición respecto a lo que es la madurez espiritual bíblicamente. Así es que lo más importante es que vengamos dispuestos para recibir palabra de Dios. Y como les he mencionado, dejemos todas las distracciones afuera, ¿ok? Por favor, estemos atentos. Si de repente siente como que está cansadito, le da sueño, párese allá sin distraer a los demás, hágase un ladito, no pasa nada. Lo importante es que reciba el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Amén. Así es de que es parte de la madurez espiritual, porque debemos de disciplinarnos, ¿verdad? Sí. Es parte, ya hemos mencionado este punto, la disciplina es parte de la madurez espiritual. Así es de que directos vamos entonces a la palabra. Vamos a leer Filipenses capítulo 2. Capítulo 2 del versículo 5 al 11 del libro de Filipenses. De hecho se le llama la carta del gozo a la carta de los filipenses. Pablo menciona en repetidas ocasiones estar gozosos delante del Señor. No perdáis el gozo del Señor. Y es por eso que se le ha considerado la carta del gozo. Vamos a ver cómo nos ministra el Señor a través de su palabra. ¿Está listo? Amén. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 11. Observe lo que dice. Palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. ¿Y debajo de dónde? De la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, por tu palabra, gracias. Pedimos, Señor, que tú tomes el control, prepares el corazón de tu iglesia y tu espíritu nos ministre a través de tu palabra. Tu palabra nunca vuelve vacía y dé fruto al 30, al 60 y 100 por uno, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, de hecho, si les mencionaba, la carta de los filipenses está
se le ha considerado la carta del gozo. Y es interesante ver que Pablo la escribe desde la prisión. Estaba en la prisión Pablo. Imagínese Pablo en la prisión. Usted sabe que de por sí hoy en día no es nada cómodo estar en la prisión. Bueno, hay muchos que tienen suite adentro, ¿verdad? Pero en los tiempos de Pablo no era así. En los tiempos de Pablo eran castigados, eran azotados, sufrían hambres, etcétera, etcétera. Había mucha persecución. Sin embargo, estando Pablo en esa condición, escribe a los de Filipenses para animarles. Pero, de hecho, este tema, el tema del capítulo 2, hay muchos eruditos de la escritura que le han considerado como el fundamento de todo el evangelio. ¿Por qué? Porque si usted pone atención, el capítulo 2 nos habla de la ascensión de Jesús, la humillación, pero también habla de la exaltación de Jesús. Entonces, de aquí parte todo. Y en la iglesia de Filipos estaban pasando diferentes conflictos, había muchas pruebas, estaban pasando los creyentes. Pero más que todo, Pablo les exhorta para que se mantengan unidos, para que todos trabajaran en un mismo sentir. Y entonces viene con esta enseñanza. Y entonces Pablo dice en el versículo 5, que haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Fíjese qué interesante. Que haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Esto es clave. Que haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Lo vamos a ir desglosando ahorita poco a poco. Aquí lo importante es, capte esto, que haya en vosotros el sentir que hubo en Jesús. Eso es clave. Porque de otra manera vamos a batallar. Si no hay en nosotros el sentir que hubo en Cristo, vamos a batallar. Precisamente era la razón por la que en Filipos estaba habiendo contiendas, pleitos entre ellos mismos, porque dejaron de andar en el sentir de Cristo y comenzaron a andar en el sentir propio de cada quien. Y es cuando damos cavidad a que sucedan todas estas cosas. Y fíjese, ahora, es importante que entendamos qué tiene que ver esto con la madurez espiritual. Al principio compartimos el primer tema. Para alcanzar la madurez espiritual, dijimos que era importante mirar a Jesús como nuestro ejemplo. Si recuerdan, ¿verdad? Fue el primer tema. Que Jesús sea nuestro ejemplo. Jesús, es cierto que era Dios, pero Jesús se hizo carne, ¿recuerdan? De hecho, Lucas dice que Él crecía en estatura, en sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. De hecho, explicamos la semana pasada que cuando dice Lucas que crecía en estatura, sabiduría y gracia delante de Dios y los hombres, Él nunca dejó de ser Dios, porque la divinidad de Dios estaba en Jesús, pero dijimos que Lucas dice esto porque todavía Él era 100% hombre. Entonces Él nos dio este ejemplo. Jesús fue disciplinado. Es por eso que Él crecía en estatura, pero también sabiduría y gracia. Era disciplinado. Jesús era ordenado.
De hecho, miramos los ejemplos que dice pues todos los evangelios en su vida de oración, su comunión con la palabra. Y eso hacía que Jesús fuera y diera y compartiera el evangelio. Por eso es que Jesús debe ser nuestro ejemplo. Ese es el sentir que hubo en Jesús. Es el mismo sentir que se nos exhorta aquí en esta escritura, que haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo. El sentir que hubo en Cristo era eso. Aparte, después de allí entramos a lo que tiene que ver con los pilares, vamos a decirlo de esta manera, pilares para alcanzar la madurez espiritual. Pilares. La semana pasada, ¿de qué hablamos? Pusimos énfasis en que en el amor, ¿correcto? El amor debe ser un pilar que va a sostener tu madurez espiritual. Porque, mire, déjeme decirle, es importante que sepamos distinguir. Cuando estamos creciendo espiritualmente, o solamente estamos envanecidos, estamos llenándonos de conocimiento, estamos haciendo, pues estamos desarrollándonos en nuestra disciplina intelectual. Conozco más, leo más, participo más, de hecho soy líder en ministerios, etcétera, etcétera. Pero cuidado, porque puede haber orgullo espiritual. Puede haber orgullo espiritual. Por eso es que gracias a Dios damos, porque el Señor nos dejó el manual. La semana pasada decíamos que si nosotros vendiéramos todo lo que tenemos para ir y darle a los pobres, si no tenemos amor, ¿qué dice la Escritura? De nada sirve. Si tuviera fe para mover montañas, etcétera, etcétera, para trasladar los montes de un lado para otro, y no tengo amor, de nada sirve. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Por qué es que Pablo les habla a los de Corinto en este caso? Porque ellos estaban muy activos en el ministerio. De hecho, estaban dotados con los dones del Espíritu, pero no había amor. ¿De qué servía? Por eso debemos entender realmente qué es la madurez espiritual. Bíblica. Amén. Bíblica. Y es por eso que debemos considerar estos pilares: el amor, y hoy vamos a hablar de la humildad. Amor, humildad. Nuestro ejemplo, ¿quién es? Cristo. Jesús. Déjenme, de hecho, quiero compartirles una porción, algo que dijo uno de los predicadores de los 1800, Spurgeon. Las enseñanzas de Spurgeon me ministran. Que la verdad, si Spurgeon predicara el día de hoy en una iglesia, lo apedrearían. Porque hablaba como es la palabra. Ya ve que hoy hay que tener cuidado, porque si no te vetan, ¿verdad? Sí. Te vetan de las redes sociales. Aún hasta la gente nos ofendemos, ¿verdad? Cuando hablamos lo que es el Evangelio. Así es. Y mire lo que dijo Spurgeon, referente a lo que es la verdadera madurez espiritual. Por eso es que debemos examinarnos. ¿Estamos creciendo solamente en conocimiento? ¿Estamos creciendo solamente en más activismo, en más actividades? Pues ministerialmente, solamente por crecer. ¿O realmente estoy creciendo bíblicamente en mi vida espiritual, pero para la gloria de Dios?
Y observe lo que dijo Spurgeon. Esto es bien interesante. Dice, Spurgeon, comentó, la verdadera madurez espiritual no es cuánto sabes o cuánto has logrado. Tampoco cuántos años tienes sirviendo en la iglesia. Pone énfasis y añade, la verdadera madurez espiritual es cuán pequeño te has vuelto a tus propios ojos y cuán inmensamente grande es Dios en tu corazón. Esa es la verdadera madurez espiritual. Es cómo me considero cuando estoy delante de Dios. Cada vez que me presento delante de Dios, ¿me considero más pequeño para que Él sea más grande? ¿O qué convicción hay en mi vida? La verdadera madurez espiritual es cuando Bernardo mengua, se hace menos y Dios crece. Esa es la madurez espiritual. Mencionamos el ejemplo de Juan el Bautista. Recuerdan, ¿verdad?, que compartimos la escritura, Juan 3, capítulo 3, donde Juan el Bautista dijo, porque a mí me conviene menguar. ¿Qué es menguar? Hacerme chiquitititito para que Jesús crezca. Para que Jesús crezca. Pregunta, ¿cómo te ves delante de Dios? ¿Cómo ves a Dios en tu vida? ¿Realmente Él ha crecido en tu vida? Te voy a decir una cosa así sencilla. Deja que los demás digan. Deja que los demás hablen de ti. Cada vez que te ven más de Dios en ti, o ven más de ti que de Dios. Y el tiempo puede pasar, pueden pasar los años. Y puedo, repito, crecer en madurez, elocuencia, etcétera, etcétera. Mi manera de vestir, mi manera de conducirme, la moral, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿Cristo es cada vez más en ti? ¿Realmente el sentir de Cristo está por encima que el sentir propio tuyo mismo? Es interesante que nos examinemos. ¿Cuántos queremos crecer? Yo quiero crecer. Amén. Madura espiritualmente. Porque si no caigo en el orgullo espiritual. ¿Sabes qué es el orgullo espiritual? Simplemente mira la vida de los fariseos. Los fariseos nacían en el templo, crecían en el templo, eran los maestros de la ley, eran los que enseñaban, hablaban de la cátedra de Moisés, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, cuando Jesucristo hizo acto de presencia, nunca le reconocieron como el Mesías. Y ellos seguían construyendo su propio trono de orgullo y soberbia, autosuficiencia, autojustificación. Se envanecieron solamente. Y es por eso que debemos examinarnos. ¿Estoy creciendo en mi vida espiritual? ¿Acuerdo a lo que es el orden establecido por Dios? ¿O el que estoy creciendo soy yo? Simple. De hecho, vemos varios ejemplos. Fíjate, Pablo el apóstol,
él, después de haber ya recorrido una gran trayectoria, había establecido él, ya había gracias a Dios por la gracia que recibió en Cristo Jesús, había establecido iglesias, ministros, pastores, y también había sido perseguido, había sido golpeado, había sufrido naufragios, etcétera, etcétera. Y mire lo que dice primera de Timoteo 1:15. Después de una trayectoria ya de algunos años en el ministerio, mire lo que le dice a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15. ¿Sí lo proyectan? Amén. Es que no. Aquí estamos. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Habla del evangelio. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores, de los cuales yo soy ¿qué? Fíjense, yo soy el primero. Pablo nunca se ponía etiquetas de el superapóstol. Yo soy el primero. Amén. De los pecadores. Mientras más conoces a Dios, más conoces de su santidad, te das cuenta cuán pequeño eres, cuán pecador eres. Y Pablo aquí lo testifica. De hecho, no solamente Pablo, vemos varios de los profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y por mencionar algunos de los profetas del Antiguo Testamento, ¿recuerdan Job? Después de haber conflictuado con Dios por 38 capítulos, cuando pasó el tiempo de prueba, que perdió a sus hijos, sus 10 hijos, ¿verdad? Perdió todas sus riquezas, todo perdió en un día. Vinieron a darle reporte a Job. Y por 38 capítulos se comenzó a hablar de la aflicción de Job. Y llegó un punto donde Job comenzó a querer conflictuar contra Dios. Pero gracias damos a Dios porque se mantuvo firme en la fe y en sus convicciones. Amén. Y entonces en el capítulo 38 el Señor le dice a Job: Job, ahora tú me vas a escuchar, pero ciñete los lomos. Y entonces simplemente con algunas preguntas que Dios le hizo a Job: ¿dónde estabas tú cuando formaba la tierra, Job? ¿Estabas allí? ¿Dónde estabas, Job? Cuando le puse las medidas y puse el fundamento sobre donde la tierra descansa. ¿Dónde estabas, Job? Cuando le di orden a los océanos, ¿dónde estabas? Y en eso Job dice: Señor, si continuamos, cuando Dios le comienza a hablar, llegó Job a la conclusión en el capítulo 42, donde dijo: de a oídas te conocía, mas ahora mis ojos te han visto. Miserable de mí, porque soy pecador. Y se humilló delante de Dios. Y bueno, lea la historia. Se vistió en Sicilio y ofreció holocausto a Jehová. Muchos de nosotros conocemos a veces a Dios religiosamente solamente. Ya viene el domingo. ¿De veras? ¿Cómo reaccionamos cuando vienen las pruebas? Imagínate. A José se le murieron los 10 hijos. Perdió toda su riqueza.
Y Job llegó a la conclusión donde dijo: Dios dio y Dios quitó. Sea Dios glorificado. Amén. No se amargó. Se mantuvo firme en la fe. Conoció a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Lo mismo sucedió con Isaías el profeta en el capítulo 6, cuando dice que el Señor, después de haber ya Isaías obrado como profeta en Israel, el Señor le llama a su presencia y dice que Isaías entró al templo y miró a Dios sentado en el trono, en su templo. Y cuando Isaías le vio, ¿cuál fue la reacción de Isaías? Dice que cayó como muerto. Señor, ¿qué estás haciendo? Soy hombre inmundo, de labios inmundos, que habito en un pueblo pecaminoso, Señor. Y ya el Señor lo conforta. Levántate. Vas a ir porque te voy a enviar a este pueblo. Te van a oír, pero sus oídos van a estar tapados. Te van a ver, pero sus ojos están oscurecidos. Pero Isaías pudo conocer a Dios de esta manera, con el tiempo. Las pruebas, las luchas, la adversidad. Cierta ocasión dijo Spurgeon: después de los 40 años de haber corrido esta carrera, miraba tanto contemporáneo de los teólogos en sus tiempos que decía: ¿por qué hay tanta soberbia en los teólogos? Y después de 40 años, dice, pude entender que el problema era yo. Mis motivaciones, llegué a pensar que era mejor que ellos. Y la gente me miraba en el púlpito, pero cuando estaba a solas, me sentía que era mejor. Y el Señor trató conmigo. Madurez espiritual es cuando reconocemos realmente quién somos delante de Dios. Amén. Esa es madurez espiritual. Gracias a Dios damos por su palabra. De hecho, fíjate que es una bendición porque miramos aquí Jesús. Por eso cuando, no sé tú, pero cuando entonamos los cánticos a Jesús en tus tiempos devocionales, tal vez cuando tienes tú en tu casa, cuando hablas con Jesús, hay momentos donde terminas rendido, terminas de rodillas, y no sé si te pasa a ti. ¿No le mandas besos a Jesús? Amén. Es que dices tú: qué maravilloso eres. ¡Wow! ¡Qué precioso eres! Fíjate nada más que se humilló. Observa lo que vamos a entrar a lo que es la enseñanza de Filipenses. Quería nada más darles la introducción. Pero fíjate, de hecho, quiero leerles esta porción que tengo aquí. El camino hacia la madurez no es hacia arriba, es hacia abajo. Simple. No es hacia arriba, es hacia abajo. La humildad no es debilidad ni falta de autoestima, sino una actitud del corazón que reconoce su dependencia total de Dios y el valor que los demás tienen. Esa es humildad. ¿Cuánto me falta hablar este tema? De hecho, no es fácil, porque Dios conoce las intenciones.
Pero gracias a Dios, porque todo lo podemos en Cristo, ¿verdad? Amén. Y se tiene que hablar el Evangelio. Pero la verdadera madurez espiritual no es hacia arriba, es hacia abajo. Y vamos a ver por qué. Observa lo que dice allí. Retomamos Filipenses 2:5. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. De hecho, la palabra sentir que vemos aquí en este versículo viene de la palabra griega. Observa, viene de la palabra griega que es promete. Acuérdate que el griego es más rico en contenido. Y la palabra griega original a sentir es promete. ¿Qué significa? Es adoptar la actitud de humildad. No solamente adoptar la actitud de humildad que hubo en Jesús. También es adoptar el servicio. ¿Cómo sirvió Jesús? Así como Jesús sirvió, que haya en vosotros ese sentir. Sirvan así como Jesús sirvió. No solamente es adoptar su actitud, sino servir como Él sirvió. No con motivaciones equivocadas. Y no solamente eso, el sentir de Jesús es que Él fue obediente al Padre y siempre estuvo bajo su autoridad. El sentir de Jesús. Allá pues en vosotros. El sentir que hubo en Jesús. Por mencionar algunas características del sentir en Jesús. ¿Jesús perdonó? Sí. Sí, amén. Y aún hasta sus enemigos, ¿verdad? Amén. ¿Hay en ti ese sentir? ¿Perdonar al que te ofende? Amén. Haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo. Por eso debemos examinarnos, hermanos. ¿Estoy creciendo en conocimiento solamente? Pasan los años y ¡wow! Somos llamados a crecer espiritualmente, Amén. pero bíblicamente. Que haya en vosotros el sentir. ¿Por quién murió Jesús? Por sus transgresores. Ujú. ¿Recuerdan aquellos que le abofetearon? Sí. ¿Recuerdan aquellos que le atravesaron la espada? De hecho, se cree que el romano se convirtió. Amén. Y si fue así, pues por él murió Cristo. Amén. Allá pues en vosotros. Este sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque es bien fácil vestirme bien. Por fuera, aparentar. Pero realmente puedo aparentar algo que no soy. Allá pues en nosotros el sentir. Jesús perdonó. Jesús amó. Jesús fue con los leprosos. Jesús no hacía excepción de personas. ¿Y nosotros? ¿Haces excepción de personas? No, hermanos. En la mañana le decía a mi esposa, esto no es una película, esto es real. El evangelio es real. Amén. Deja de ver Netflix, tanto Hollywood. Esto es real. Amén. Pasa el tiempo y dices tú, espérate.
¿qué pasa? Yo nada más miro que estoy creciendo para los lados, pero espiritualmente Cristo está creciendo. Cada vez es más Cristo en mí. ¿O qué? El sentir que hubo en Cristo. Él fue obediente. Él siempre honró al Padre. Él siempre dijo, porque de hecho él cuando venían y ya ves, no faltan los fariseos. Tú eres hijo de Belzabú, eres samaritano y etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía Jesús se bajaba al nivel de ellos y les decía, si fuera así, mi Padre no honrara las obras que hago. Y las hago porque Él me mandó a hacerlas. Amén. Amén. No falta quien se te vaya a atravesar en el camino. Pero cuando tú tienes tu identidad bien definida en el sentir de Cristo, todo lo que venga, lo único que hace es que te afirmes más. Amén. Y entonces Cristo va creciendo. Cristo va creciendo. Cristo va creciendo. Él honró al Padre. Es el sentir de Cristo es el antídoto para las contiendas, para los pleitos, para los celos. Y es el único camino que nos garantiza la madurez espiritual. Y de hecho es una de las razones, repito, por las que Pablo exhortó a Evodia y a Síntique, dos mujeres que estaban en pleito, en conflicto, y estaba afectando la armonía de la iglesia. Pero Pablo nunca fue condenatorio. De hecho, encargó a uno de los líderes, les dice, hablen con Evodia y Síntique para que se reconcilien. El que tiene el sentir que hubo en Cristo no se acerca a su hermano como fiscal o como juez. Se acerca como aquel que viene para restaurarle, amén, para ayudarle, para levantarle. Eso es madurez espiritual. Amén. Eso es madurez espiritual. El sentir que hubo en Cristo. Llévate eso de tarea. ¿Qué es el sentir de Cristo? Investiga más. Deja de, por favor, discúlpenme, pero es que estoy indignado con la social media. ¿Pero qué hago? Parezco disco rayado. Pero es que es la verdad. Hoy la gente ya ni se fija cómo anda. Están así, mira. Cruzan las calles con sus teléfonos. Digo yo, oye, espírate. ¿Qué está pasando? Somos una generación que hemos caído en el error que cada vez nos alejamos más y más de Dios si no guardamos el corazón. La madurez espiritual es cada vez, oiga lo que le voy a decir, bíblicamente, por el sentir que hubo en Cristo, más paciente y llena de gracia hacia su hermano. ¿Cómo actuamos con nuestros hermanos cuando te ofenden, cuando cometen errores? ¿Eres paciente? ¿O te pones al nivel de ellos, considerándote más superior a ellos? ¿Cuál es nuestro sentir? Jesús nunca fue así. Y de hecho vamos a avanzar por causa del tiempo al versículo 6. Mira lo que dice el versículo 6. Retomamos Filipenses. Ahí está, ¿verdad? Amén. En Filipenses, amén, versículo 6. Deje venir estaba en Timoteo. Observe lo que dice el versículo 6. Dice, o que haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús. 6. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a ¿quién? A Dios, como cosa que aferrarse. Observe,
¿Jesucristo era Dios? Sí, amén. Amén. Claro que era Dios. Pero Él no se aferró. Él dijo, Padre, heme aquí. No se aferró. De hecho, Jesucristo, si es cierto que en San Juan 17 oró al Padre y le dice, Padre, he acabado tu obra, concédeme que estemos donde siempre hemos estado por la eternidad en tu gloria, porque Jesucristo, para venir a este mundo, dejó su trono. Dejó su trono. Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Dejó su trono. No consideró ser igual a Dios. Y vino a este mundo. Él sí. Dijeras tú, ¿cómo? ¿Por qué, Señor, si tú eras Dios? Santo, santo, santo. Todas las cosas fueron creadas por ti. Y vienes a este mundo miserable a morir por gente desagradecida, por gente que te iba a traicionar, por gente que te iba a traspasar. No se aferró a ser igual que Dios. Él dijo, heme aquí. ¿Por qué nosotros nos aferramos tanto? ¿A qué te puedes aferrar tanto? ¿A qué? ¿A tu apellido? Hay muchos que no se les puede decir nada porque luego, no me conociste en el mundo. Asústame, León. ¿A qué te aferras? Si lo que éramos, ¿qué éramos? Pecadores. Sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Nuestro destino era la muerte y muerte eterna, condenados por la eternidad. ¿Cómo es posible que me aferre tanto a eso? Cuando Cristo Jesús ya me dio vida nueva. Amén. Y ahora puedo caminar en el sentir de Jesús. Antes no sabía cómo amar. Pero como Él me amó, ¿qué crees? Hoy puedo amar. Amén. Sí, amén. Como Él me perdonó, ¿qué crees? Hoy puedo perdonar. Amén. ¿A qué nos aferramos tanto? No, Jesús no se aferró, siendo Dios. Y mira lo que dice el versículo que sigue, el versículo 7. ¿Sí están allí? Amén. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo. De siervo, hecho semejante a los hombres. Observa, sino que se despojó a sí mismo. De hecho, la palabra despojar viene de una palabra griega keinosis, que tiene que ver con el autodespojo, pero por voluntad propia. Jesús, por voluntad propia, Él decidió dejar su trono, venir a este mundo, nacer en un pesebre, ser perseguido, sufrir persecución desde chiquito. Imagínate nacer en un pesebre. No tenían lugar para donde pudiera dar a luz María. Él no tenía un lugar. Alguien más tuvo que pagar el hotel para que María y José se quedaran con Jesús y allí pudiera dar a luz
pero bueno, después en un pesebre, siendo Él el creador de todas las cosas, lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Él se despojó de toda su gloria. Se despojó. Voluntariamente. Por eso es que dice, nadie me quita la vida. Yo la tengo poder para ponerla y para volverla a tomar. Voluntariamente Él dijo, heme aquí, Señor. Siendo Dios, Él se despojó. Sin dejar de ser Dios, tomó forma de hombre. Jesús, ya dijimos, tuvo sed. Jesús se cansó. Jesús lloró. Jesús fue maltratado. Jesús fue golpeado. Sí conocen la historia, ¿verdad? Amén. Fue traspasado. Jesús, de hecho, lo coronaron con una corona de espinas. Lo flagelaron con látigos. Él era hombre 100%. Él decidió llevar nuestros dolores en su cuerpo. Él decidió morir en tu lugar y el mío. Amén. Siendo Dios. El castigo que tú y yo merecíamos por el pecado, Él decidió llevarlo en su cuerpo, y es por eso que por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Amén. Voluntariamente. ¿Tienes voluntad por ver tú por el prójimo? ¿Hay voluntad en tu corazón? ¿Cuánto tiempo oraste esta semana por tu hermano? Jesús voluntariamente hizo todo eso. Y de hecho no solamente se humilló y se despojó, sino que Él tomó forma de siervo. La palabra siervo que vemos aquí en este versículo 8, viene siendo el 7, perdón, es la palabra doulos. Es alguien que no tenía voluntad propia. ¿Cuál era la voluntad de Jesús para hacer? La voluntad del Padre. Y Él se hizo siervo. Amén. Esclavo. Esclavo. Por amor. A nosotros cuánto nos cuesta, ¿verdad? Él se hizo esclavo. Por amor. Te hago una pregunta. ¿No lo merecíamos? No. No. ¿Y entonces por qué somos así nosotros con los demás? Él se hizo esclavo. Y de hecho dio ejemplo a sus discípulos. Allá vamos rápidamente a San Juan capítulo 13, cuando Él le lavó los pies. Y sí, pues te voy a dejar que tú leas todo desde el 1 hasta, vamos a Juan, ahorita les voy a mencionar hasta el 1. Solamente por causa del tiempo quiero leerles lo que Él nos encargó. 13. ¿Estás allí? 13. Sí, no, vamos a leer, les dejo tarea que lean desde el 1 hasta el 20, pero quiero leerles solamente 2 versículos, aquí en el versículo 12, 13 y 14. Por causa del tiempo, mi hermano Raúl, vamos a ir rapidito. Observen lo que dice el versículo 12.
¿Sí están allí? Amén. Así que después que les hubo lavado, ¿qué? Los pies. Los pies. Jesús les lavó los pies a sus discípulos. Tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Quería asegurarse Jesús, ¿saben lo que les he hecho? Y entonces, versículo 13 dice: ustedes me llaman maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Amén. ¿Quién es el maestro? Jesús. ¿Quién es el Señor? Jesús. Bien dicen, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado los pies de ustedes, también debéis lavarlos los pies los unos a quienes? A nosotros. A los otros. Él se hizo como un siervo. Y de hecho, vemos nosotros que dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y dar su vida en rescate de muchos. Amén. ¿Sí? ¿Amén? Sí. Jesús, siendo Dios, creador de todas las cosas, santo, 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 todopoderoso, les dijo a sus discípulos: bien dicen que soy maestro y Señor, porque sí lo soy. ¿Cuántos reconocen de que Él es el maestro y el Señor? Bueno, pues así como hice, hagan ustedes, los unos a los otros. Es una actitud de servicio, es una actitud de humildad, es una actitud de considerar a los demás superiores a mí mismo. ¿Cómo nos cuesta eso, verdad? Continuamos, retomamos ahí otra vez Filipenses. Acuérdese, no pierda de vista. Si anhelamos crecer y madurar espiritualmente en la dirección correcta, este es nuestro ejemplo. Este es mi ejemplo. Y observe lo que dice el versículo 8. Y estando en la condición, ¿está ahí en Filipenses? Amén. 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Cruz. De cruz. Observe, hermano. Aquí vemos, de hecho, en este versículo, podríamos quedarnos aquí para estudiarlo, pero le voy a pedir, por favor, que usted se dé un tiempo, lo estudie en casa. Pero así rapidito, solamente quiero mencionarle, observe lo que dice: y estando en la condición de hombre, que se humilló a sí mismo. Y luego dice, no solamente se humilló, sino que dice, se hizo obediente. ¿Obediente nada más el domingo? No. Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Wow. Es tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos realmente se admiran con las enseñanzas de Jesús? Amén. Esto es sorprendente, porque Él se humilló, hermanos. Wow. Y Él obedeció. De hecho, ¿recuerdan ustedes ya cuando estaba a punto de morir en el Getsemaní? Todavía Él oró al Padre. ¿Sí recuerdan esta escena? Sí. En 3 ocasiones. ¿Qué fue lo que le pidió? Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa.
pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. ¿Sí recuerdan? Amén. La copa. ¿A qué copa se refería? A la copa de la ira de Dios. Por el pecado de todos nosotros. Imagínate todo el pecado de nosotros iba a ir sobre de la humanidad de Jesús. Imagínate las mentiras que echas, el orgullo, la soberbia, la altivez. Cuando adulteras mentalmente, cuando criticas, cuando murmuras, cuando te cuesta perdonar, todo eso fue sobre la humanidad de Jesús. Es por eso que al Padre se complació. De hecho, no fueron los romanos los que le mataron. El Padre se complació en ofrecerlo en sacrificio. Sí, amén. Por amor a nosotros. Amén. Porque era el único sacrificio que iba a apaciguar la ira del Padre. Y entonces Jesús dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Que se haga la tuya. Obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Amén. Se humilló, obedeció hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Cuántos batallan para obedecer? Sí, amén. Amén. Menos soportar que otros me acusen, ¿verdad? Como dicen, a veces nos ponemos como león enjaulados. Y por eso es que Jesús debe ser nuestro modelo, nuestro ejemplo. Es por eso que vemos la condición de la iglesia. ¿Cómo está? Porque el sentir de Jesús, como más si escuchamos todas las filosofías de hoy en día, eso ya pasó de moda. Ya no soportamos, ya no nos gusta escuchar sana doctrina, porque confronta el yo. Pero las enseñanzas de Jesús y el Evangelio de Jesucristo nunca pasa de moda. Amén. Se tiene que predicar. Se humilló, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Das gracias a Dios por Jesucristo? Amén. Aleluya, ¿cómo no voy a dar gracias a Dios? Si no hubiera sido por su muerte, por su sacrificio precioso, ¿dónde estaría yo? ¿Cómo no voy a adorar a mi Señor? Aleluya. ¿Por qué estamos a veces insatisfechos? Llegamos a veces hasta dudar de Dios, de sus promesas. Nos cuesta mucho obedecerlo, creer, menos comprometerme. Estoy muy ocupado, Señor. Oh, perdón. Está ocupado. Gracias a Dios porque Él nunca se justificó. Amén. Al contrario, Amén. Jesús dijo, heme aquí, que se haga tu voluntad y no la mía, Señor. Y fue al matadero. Aleluya. Un Amén. beso a Jesucristo. Amén. Porque si no, ¿dónde estaríamos?
Pero Él quiere que seamos plenos. Él quiere que crezcamos. Porque si no crecemos, perecemos. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Por qué hay tanta insatisfacción en los miembros de la iglesia? Llegan a veces a la iglesia como diciendo a empujones casi. Me imagino para orar en casa, para leer su Biblia. Por eso es que hay mucha insatisfacción. Claro. Pues, ¿qué esperábamos? Sí, ¿verdad? Sí. Y de hecho, mira, Jesús es nuestro ejemplo. Y Él mismo dijo, aprender de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y hallarás descanso para vuestras almas. Amén. Vamos a Mateos capítulo 11 y con esto vamos a ir cerrando. Observa, esta es la garantía para que seas pleno, plena, para que te goces en el gozo de tu salvación. Mira lo que dice aquí, de hecho, pues Mateo 11, nada más el versículo 28 y 30. Observa lo que dice. ¿Están allí? Amén. Observa lo que dice. Palabras de Jesús. No olvides lo que Pablo dijo, que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y mira lo que dice Jesús. Aquí ya son palabras de Jesús. En los versículos anteriores, primero adora a Dios, alaba a Dios, porque a Dios le plació revelarle a los pequeños las cosas del reino y sus promesas. Y entonces llega al versículo 28 y mira lo que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y ¿qué? Cansados. Y yo os haré descansar. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? Ven a Cristo. Él te hace descansar. Amén. Sí, amén. Añade Jesús: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender ¿de quién? De mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. Amén. Observa lo que dice con este versículo, pues el 30, porque mi yugo es fácil y ligera, ¿qué? Mi carga. Mi carga. ¿Sí te das cuenta? Aprender de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Llevar mi yugo. ¿Qué es el yugo? ¿Sí han visto la imagen de un yugo? Sí. El yugo era la herramienta que usaban para que, pues literalmente los bueyes jalaran una carga, ¿verdad? Sí. O a trabajar en la cosecha. La yunta. La yunta. El yugo son como dos anillos que une a los dos bueyes para que la carga se haga ligera. Y si ellos no van en secuencia, en armonía, se lastiman. Se les hace pesado. Porque uno lo lleva cargando más que otro. Y es lo que sucede con nosotros. No queremos ponernos el yugo de Cristo. Por eso es que batallamos. Nos la pasamos renegando. Es triste decir que muchos se ponen el yugo del mundo. Por eso vemos la condición de mucha gente en la iglesia. Bien estresados.
les hablas de Cristo, les rebota el orgullo. ¿Someterme? Aprender de mí, que soy manso y humilde de espíritu, y hallaréis descanso para Nuestras almas. vuestras almas. Si estás cansado, deja de querer hacer las cosas en tu propio sentir. Y comienza a hacer las cosas en el sentir de Jesús. Amén. Para que descanses. De otra manera vas a terminar bien frustrado, conflictuando, renegando. Y de hecho vemos la exaltación. Ya con esto voy a terminar. Mira lo que dice Filipenses. Retomamos otra vez Filipenses. Vemos el resultado de la condición de Jesucristo, primero que se humilló, pero ahora vemos del versículo 9 al 11 cuando el Padre lo exalta. Y mira, ahí retomamos Filipenses, ¿ok? Vamos, versículo 9, dice: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre, que es sobre qué, sobre nombre. todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para gloria de quién? De Dios Padre. Aleluya. Amén. Pero primero descendió y entonces ascendió, y el Padre le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda lengua confiese que Él es Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y toda rodilla se doble delante de Él. Que Él es Señor, Él es Dios, para la gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Es por eso que debemos entender que la madurez espiritual no es hacia arriba, es hacia abajo. Es cuando nos identificamos con el dolor de nuestro prójimo. De hecho, con esta frase quiero terminar. Pregunta: ¿hay paz en tu corazón? Delante de Dios, ¿cómo estamos? ¿Hay paz? Muchas veces no me acerco a Dios porque no hay paz. Y eso hace que me aleje de Dios. Antes de acercarme a Dios, ¿qué hay? Examinemos hoy nuestro corazón. Si no hay paz, hoy es día de arrepentirnos. Ya, deja de alejarte más de Dios y acércate a Él. Alcanzar la madurez espiritual es amar como Jesús amó, servir y someterse a otros para la gloria de Dios, aun cuando son personas imperfectas. Es como aquí, yo sé que muchas veces habemos hermanos que todos estamos en un proceso, ¿correcto? De crecimiento. Amén. Muchas veces podemos catalogar a fulano: no, es que no está listo, es que esto. Espérate. Hay que evaluar las cosas. La pregunta es: ¿estoy yo listo?
amar, es ayudar a otros, a restaurar, a crecer, así como Jesús nos ayuda, como Jesús no se ha cansado. Eso es madurez espiritual. La madurez espiritual, de hecho, con esto concluimos, es la escalera que desciende hacia la humildad. Y entonces todo lo que haces, lo haces por amor a tu Señor y por amor a lo que Él más ama, su iglesia. Aleluya. Amén. Amor, la semana pasada, y madurez y humildad. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Así, de hecho, observa lo que ya vamos a orar, hermanos. Medita en el Señor. Solamente yo quiero leerte 2 versículos, pero así como estamos en reverencia al Señor. Es las enseñanzas de Jesús hermosas, preciosas. Allí mismo en los versículos que leímos dice Mateo 11:25: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Padre, Amén. te damos gracias. Así como dijo tu siervo Isaías cuando estaba delante de ti, te miró que era sublime, resplandeciente, rodeado de serafines. Miró tu gloria y cayó como hombre muerto, Señor. Lo mismo Job, lo mismo Pablo. Señor, gracias por tu Hijo Jesucristo, porque Él te revela a quien Él quiere revelar, y Él nos ha llevado hacia ti. Él es el camino, la verdad y la vida. Y es a través de Él que venimos a ti, Padre. Pero cuando estamos delante de ti, Señor, nos estremecemos porque tú eres santo, santo, santo. Señor, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Dios, y glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, Señor, por lo cual todas las naciones vendrán delante de ti, Señor, y te glorificará. Padre, gracias, porque a ti te plació revelarnos tu reino. Ayúdanos, Señor. Queremos ser como Jesús cada día. Parecernos a Jesús, sentir como Jesús.
Ayúdanos, Padre. Bendice a tu iglesia. Guarda a tu iglesia. En el hueco de tu mano, Señor. Pedimos por crecimiento y por madurez espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hermanos, estamos terminados. Bendiciones. No sé si logró verlo, pero ahí se lo puse. Bendiciones a todos.